Bueno, entonces, el próximo martes no hay, dentro de 15 sí hay, y vamos a entrar al libro, ahora sí al libro de la Gloria. El libro de la Gloria es del capítulo 18 hasta el 21, pero ojo, el 21 es un colado muy posterior, porque no les gustó a las comunidades juánicas el final que el primer redactor del Evangelio puso. Pero ustedes van a sentir clarísimamente pues aquí ya concluyó, pues ahí te va el capítulo de pilón, ¿no? Entonces, sí, paradójicamente es de los capítulos que más retenemos, porque es muy visual y muy escénico, pero en realidad terminaba mucho antes el Evangelio de Juan. Estoy hablando del capítulo 21, pero en realidad terminamos en el 20. Entonces, para para el libro de la hora y de las conclusiones, pero no, digamos que de las conclusiones de los 3 libros, pero no necesariamente la conclusión del curso, sería ese martes que nos vamos a citar. Entonces, a lo mejor nos tardamos un poquito más de lo planeado. Bueno, vamos a entrar a un recorrido de dónde venimos. Venimos del libro la primera parte del libro de los adioses, con estas, con estas paradas en 3 capítulos. Pero el primer capítulo tiene muchas escenas que son muy importantes. Rápidamente voy a refrescar para no perder el hilo del libro de los adioses. Va a abrir con una baraja que pertenece a otro libro, una escena que la va a jalar del libro de los signos. Es el último signo, que es Lázaro, en donde Lázaro parece ser que es el protagonista, que es un personaje contundente y que en torno a él gira todo. Y aquí va a aparecer en la unción de Betania, pero Lázaro se menciona que está ahí, pero no hace nada, mucho menos habla, entonces no está. O Lázaro es Jesús. Y en Lázaro, que es Jesús, se va a realizar un gesto mortuorio, un rito funerario que consiste en la unción que le hace María, con un aceite de nardo muy abundante, muy generoso, y que de hecho Jesús le dice, déjenla que tenga este despilfarro y lo que sobre, que lo guarde para mi entierro. Entonces aquí tenemos un desplazamiento del personaje. Lázaro es Jesús, pero al mismo tiempo no es Jesús siendo ungido para la muerte. Pero al mismo tiempo vamos a ver cómo esa unción se realiza, pero ahora ya en manos no de las mujeres, sino de 2 varones. Entonces tenemos aquí esta magia literaria que nos ha ido acompañando a lo largo de todo el Evangelio. No sé si ya empiezan a sentirla cuando la van leyendo, estos tecnicismos, estas técnicas literarias o recursos literarios que usa el autor, ¿no? Esta es una muy poderosa. Lázaro como alegoría de la hora, como baraja adelantada de un mazo de cartas que creíamos que apenas viene, o sea, que viene del libro anterior, pero nos está adelantando, se está yendo al tercer libro, el libro de la hora. Entonces lo que va a hacer es, aquí no haya dioses, se está saltando del libro 1 al libro 3. Y luego, ahora sí regresa propiamente a la entrada a Jerusalén, que es un tema muy cercano al libro de la hora, ¿no? Es el preludio de la hora, es una entrada mesiánica, pero la insistencia del burrito nos saca de onda y decíamos, ¿y por qué tienen que poner una escena tan, perdónenme, tan ridícula? O sea, ¿cómo que haces entrar al héroe de tu novela en un burro? O sea, en lo más torpe, en lo más humilde, en lo más rebajado. ¿Por qué no, que entre a pie por la puerta de David, hombre? Pero esta insistencia tiene una motivación teológica atrás. Y es la motivación
profética de un Mesías, rey, pero no guerrero, ¿no? Rey, pero montando el animal más humilde y más manso. Es desde la mansedumbre. Y esa va a ser, cuando entremos al libro de la hora, ese va a ser el tono del personaje, el tono psicológico de nuestro personaje. Va a haber una mansedumbre, va a haber una llaneza, va a haber una franqueza. Es lo que hay. Soy lo que soy, ¿no? No va a haber doblez. Se va a verificar en él aquello que el mismo personaje había dicho de Felipe cuando llama a los primeros. Recuerdan que dice, ahí viene un auténtico israelita en quien no hay doblez. Este cuate es la neta, ¿no? Lo que está diciendo. Pues, ¿cómo lo sabes? Ah, pues te vi a lo lejos y yo sabía que. No, no, qué bueno que lo mencionas. Nada que ver. Toda la historia del origen, del nacimiento, de dónde es este cuate, etcétera, etcétera, la única referencia es, no viene de Marte, viene de Nazaret. Ah, de Nazaret puede venir algo bueno, pues tú júzgalo. Pero no va a haber una historia mítica para elevar al personaje. Más mítico que hablar de lobos hecho carne, no lo necesita. Que lo cuente Lucas. No, este es un guiño directísimo a Isaías, que ahí les había dado la cita, ahorita se me va. Pero es un guiño directísimo a Isaías. Es un signo profético. Ahora, lo traen sinópticos y Juan, ¿eh? Zacarías, perdón. ¿Es Zacarías 1:9? 9:9. Es de Zacarías. Entonces, interesante, lo traen los sinópticos, que en el imaginario cristiano de la primera iglesia, lo retoma Juan. Hay cosas que pervaden, hay imágenes muy poderosas que pervaden los 4 evangelios, y uno dice, pues en una de esas sí entró en burro. En una de esas sí intencionó su entrada a Jerusalén y sí pidió, bueno, porque en Lucas, de hecho, el encargo es, no, en Marcos, perdón, el encargo es, ve y vas a encontrar a un amigo mío ahí justo entrando a Jerusalén, pasando la puerta, preguntas por fulano de tal, y le dices, el maestro quiere un burrito, préstale uno de los tuyos, ¿no? Y te lo va a dar. Y ese es Marcos el que lo está contando. ¿Habrá entrado así el personaje? Probablemente sí. Pero en Juan tiene la intención de recordarnos y de adelantarnos un tema. ¿De qué rey me estás hablando? Y ese es un tema que no está en el libro de los dioses, nos está adelantando. Esta es una baraja, el Hosana de Israel es una baraja del libro 3. ¿Sí? Acuérdense que ya a estas alturas no pensamos en el libro como en algo encuadernado, sino en una baraja. Eso es lo que más nos va a ayudar. Tenemos ahí una baraja que se nos coló de un tercer mazo. De ahí viene el anuncio. Ahora sí, ha llegado la hora. Y eso nos lo dice el primer día de la semana. Ha llegado el momento de la creación nueva. Y así es como cierra el capítulo 2. El capítulo 12, entonces, nos unió el libro de los signos con el libro de la hora y nos anuncia que ha iniciado esa hora. Y de repente, en el siguiente capítulo, capítulo 13, que nos está ubicando adentro de Jerusalén, nos está ubicando adentro de Jerusalén, aquí nos va a dar el equivalente a la cena, pero contada a la Juan. Y decíamos, interesante, no hay viandas, no hay partición del pan, no reparte nada de que este es mi cuerpo y será entregado por ustedes. Ya ocurrió.
ocurrió en el libro de los signos, en el signo número 4. Es la multiplicación de los panes, ¿no? Entonces, fíjense cómo nos está aventando de un libro a otro. Y lo que sí va a haber va a ser un gesto que también se va a impregnar en el imaginario católico hasta la fecha y que nadie ha osado como desdeñar o decir para mi tradición, para mi iglesia no es tan importante, pues esto pues que lo hagan los bizantinos, pero nosotros no lo retomamos, que es el lavatorio de los pies. Pero por más pictórico que parezca, más folclórico que parezca, pues es un gesto que llama la atención, se ve muy bonito en Semana Santa y todo. Por más que eso sea, nos está poniendo la condición previa al único mandamiento del personaje. Sí. Nos va a poner al servicio como condición de lo que venga después, ¿no? O sea, el único mandamiento es el amor, pero es un amor servicial, es un amor vinculado a un servicio. Es como si dijéramos, el discipulado supone un apostolado. No me hago discípulo y después me ejercito en el apostolado, sino que aquí no, primero tengo la actitud del servicio para que sea creíble el discipulado, ¿no? Esto es, en el lavatorio de los pies, viene la escena de la ambigüedad. Sí, es una enseñanza moral a través del gesto, a través del ejemplo de Jesús, y al mismo tiempo tiene notas litúrgicas. Tiene notas litúrgicas o ritualistas que lo entiende así Pedro. Y Pedro va a ser uno de los primeros dislates de todo lo que viene a partir de ahora. Pedro la va a estar riegue continuamente de no poder entender, de no poder captar bien la onda, ¿no? Y en Pedro, pues toda la iglesia, ¿no? ¿Y qué es lo que va a entender Pedro? Va a entender un gesto no de servicio, no de diaconía, sino un gesto bautismal, ¿no? Y Jesús le va a decir, tú ya estás limpio, tú ya estás limpio, no necesitas que te bañe todo. Esto no es un bautizo. Esto es un gesto de a de veras histórico. Va en serio, que se laven los pies, que se sirvan unos a otros. Y unos a otros, hasta que quede establecido, pueden lanzar el mandamiento después ya que se ha ido Judas. Ámense los unos a los otros, ¿no? Entonces, con esto va a ser que el mandamiento del amor deja de ser una idea o una intención, sino que se convierte en una obra. Y después de la obra se puede deducir, esto es amor. O sea, hay un intento de desideologizar al amor. ¿Sí entienden? ¿Por qué? Si únicamente nos decimos, hay que amarnos los unos a los otros, pues que la paz sea contigo, pues también tú las traes, ¿no? O sea, eso es verborrea, eso es ideología. Si lo que antecede es el servicio real, concreto, entonces después cuando pronuncies hay que amarnos unos a otros, se hace historia, deja de ser ideología, ¿no? Se hace verdadero, se encarna, ¿no? Y en esta salida literaria que a mí me parece hermosísima cuando se va a Judas, de que todos están limpios menos uno. Pues resulta que es Judas, ándale, ve a hacer lo que tienes que hacer. Y luego, nuevamente sale el tema de lo pedestre, que ya había salido en Betania. Lo pedestre es, pues en vez de desperdiciar el aceite de nardo, pues mejor que lo vendemos y lo damos a los pobres. Eso es lo pedestre, no lo prosaico, de un momento que quiere ser sagrado. Entonces, por contraste, luego detectas ¿qué onda con este cuate? Está desentonado. Lo mismo, la misma participación
con respecto a Judas la vamos a tener acá. Pero son los discípulos los que van a decir, seguramente fue a repartir dinero entre los... O sea, es la interpretación prosaica de algo mucho más profundo. No, lo profundo es bien en la traición. Y ahora sí, se hace de noche. Antes, lo que ocurría después era de día. Es el momento de la acción y de la visibilidad. Se hace la noche y a partir de ahora es la hora del secreto, de la intimidad, si acaso para resguardar algo. Ya públicamente no puede haber nada, ha empezado la hora y esa hora es tenebrosa. No es luminosa, no es pascual, es el ocultamiento de Dios, el azoro del ocultamiento de Dios. Y terminamos en el capítulo 14 con el discurso neumatológico, donde se les anuncia, pues miren, yo me voy, pero aguas, voy a permanecer en ustedes, y va a usar la palabra tienda o morada, que ya era un tema que habíamos visitado antes, y anuncia por primera vez en el Evangelio la idea del paracletos, de un abogado. Y creo que había mencionado, ¿por qué hablar de abogado? Es un tema muy jurídico. Claro, estás delante de una iglesia que está sometida en el siglo II a procesos judiciales y Jesús, el personaje, lo estás metiendo a un proceso judicial injusto. Entonces, la entrada del Paracletos, y no de decir simplemente el neuma como primera presentación, el Espíritu, tiene una intención de colocarnos delante de un conflicto que requiere un buen consejero, que requiere un buen guía. Y por eso la mención del Paracletos como un primer anuncio, porque lo va a desarrollar después. Y ahí viene, y ahí fue donde nos fuimos, pues vámonos de aquí. Y no nos fuimos, nos quedamos un ratito más, ¿verdad? Bueno, aquí tampoco nos vamos a ir luego, porque vamos a entrar a la segunda parte. Y en la segunda parte vamos a estar delante de 3 inclusiones, no sabemos si posteriores en el tiempo de la redacción del Evangelio, o a lo mejor alguno de los redactores las fue metiendo. Pero en dado caso, estos 3 capítulos que desarrollan el tema de la vid, que abren reiteradamente el tema de la permanencia y regresa el tema del amor, y luego que habla directamente del futuro de la iglesia primitiva y el papel que tendría el Espíritu en esa iglesia primitiva, y además que ahora sí nos va a acercar la clave trinitaria hasta ahorita. ¿Te acuerdas que tú preguntabas de que sí? Creo que Julia, que si era el Espíritu Santo, hasta ahorita es, ay, te hago una clase, esto procede de, ¿no? Y antes ya se había hablado del espíritu, del neuma, pero nos había identificado que el neuma era el neuma o aletheia, el espíritu de la verdad, y ya teníamos establecido que quién es la verdad y la vida y el camino, Jesús. Bueno, entonces es el espíritu de Jesús. Y aquí nos van a cambiar, nos van a abrir a una formulación ya más trinitaria, para concluir con un momento de intimidad en el silencio de Jesús. Cada vez nos van a ir metiendo más a un estado de silencio, ¿no? Y de lo que ocurre adentro del silencio. Entonces, de tal manera que estos 3, la vid, el mandamiento, el futuro de la iglesia, el papel del paráclito, la oración de Jesús, tienen en común que están delante de un siglo distinto, de un tiempo distinto, de una era distinta a lo que le está ocurriendo al personaje. Es el tiempo de la iglesia, ¿no? Y decíamos, no sabemos si esto alguien lo agregó mucho tiempo después, si es una de las redacciones paralelas que se fue incrustando, pero en definitiva, la iglesia detectó que estos contenidos eran fundamentales teológicamente para estar adentro del Evangelio de Juan.
Tan es así que si tú sacas los contenidos, se queda muy chimuelo el evangelio. No pierde muchísima profundidad. El problema es, y váyanse si gustan, por favor, al final del 14, cuando dice y ahora vámonos al inicio del 18. Y si por favor en voz alta me leen el último versículo con que termina el capítulo 14. ¿Ya lo tienen? Sí. Y alguien váyase buscando el inicio de el 18. Entonces, primero vamos al 14, al final, en voz alta. No, antes, dos versículos. Aunque él no quiere curarse de mí, el mundo tiene que saber que yo amo al Padre y hago siempre lo que él mismo mandó. Enáltense, Padre. Y ahora vámonos directamente a 18:1. Del Cedrón. ¿Getsemaní? Pues. Entonces, la continuidad narrativa es diáfana. De ahí que se sospeche que estos 3 capítulos, donde no hay acción, pero que está todo un contenido densísimo además, ¿por qué entra ahí y por qué no hay acción adentro? Vamos a entrar entonces directamente a estos contenidos. Uno, dos, tres. Ahí está. Bueno. Si alguien quiere comentar, preguntar o algo, levanta la mano libremente, ¿no? Nos va a ofrecer por primera vez y va a insistir en 2 imágenes que pertenecen a otro género narrativo, cultivado más por Mateo que por Juan, y es el tema agrícola. Va a hablar de la vid y los sarmientos. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos o los brotes, y después va a ser una cita indirecta al buen pastor. Entonces, la imagen de la viña es una cita directa que viene desde Jeremías capítulo 2. Y también lo retoma Isaías. La idea de pensar en Israel como la viña del Señor. Y por lo tanto, la espera de que haya fruto en esa viña del Señor, ¿no? Y que si no da fruto, pues esto no sirve más que para hacer fogata con ella, porque si no se va a hacer más, se va a erosionar la tierra, porque se va a comer todos los nutrientes. Es decir, tiene un realismo agrícola atrás que lo hace muy contundente, que a nosotros nos queda lejísimos, porque somos de ciudad, ¿no? Pero en el caso de Juan, va a proclamar que él es la vid verdadera. Pues ya no es Israel la viña, sino que la vid, la uva, la planta de la vid es Jesús y los demás son el sarmiento, ¿no? Y que el fruto y que se espera de esas ramas que den fruto. Y se refiere a la práctica del único mandamiento que se ha enunciado hasta ahorita. El mandamiento que es servicio con amor, o el amor servicial o el servicio amoroso, como lo queramos poner, ¿no? Ese es el fruto. Entonces, va a establecer que la vida del cristiano se caracteriza por su actividad, no por su confesión. Entonces, ni tan etéreo, Juan, ni tan místico, ni tan gnóstico. Pero hasta ahorita nos lo está poniendo, ¿no les parece interesantísimo eso? O sea, nos ha estado navegando, eludiendo todo lo que tiene que ver con nuestra acción, y hasta ahorita nos está colocando en clave de actividad. Y entra entonces el tema de
la unión, de la permanencia, del estar pegado a la vid. Si no está pegado a la planta, no puede dar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, se hace yermo. Y lo hiciste hasta el versículo 5. Es la existencia que ya la habíamos visto con la famosa unión o Irene, ¿no? Que también fue un hallazgo importante de la sesión anterior. No usa la palabra shalom, no se está refiriendo, mi paz les dejo, la paz les doy, no está hablando del shalom, está hablando de la unión, de la comunión. Está aventando una imagen, está adelantando una imagen que para Pablo va a ser la imagen del cuerpo y sus miembros, los pies, las manos, los brazos, etcétera. Es un tema muy de San Pablo, pero que en Juan va a ser la imagen agrícola de la vid y del sarmiento. Pero en ambos casos, la clave está en la unión, en la integración. Entonces está hablando de un cuerpo, está hablando de la iglesia, no está hablando ya de los discípulos. Ya, este capítulo va dirigido a la iglesia post-pascual, a la iglesia primitiva que nos alcanza hasta nosotros. Una nota cuando dice sí, podar y limpiar es la misma palabra que se usa, ¿no? Podar y limpiar es exactamente lo mismo. Entonces no tiene nada que ver con la limpieza higiénica, sino tiene que ver con la poda, con el discernimiento, con el separar lo que no es, lo que no va aquí. Entonces, te avienta no a un exorcismo de quitar cosas y te avienta más a una acción más propositiva, la de podar la planta, ¿no? Exactamente. Para que los lo que no es un bar. Son las ramas, las ramitas de la vid, ahí va a crecer la uva. Ya necesito. Sí. Y si no está pegada a la planta, se va a secar, eso no va a dar uva nunca, ¿no? Y no está pegada. La planta de la vid. La vid. ¿Tiene un tronco? Yo soy la vid. Yo soy la planta de la uva. Yo soy la planta de la uva, ustedes son las ramas. Si se separan de la planta, se van a secar, no van a dar fruto nunca. Entonces, permanezcan unidos a mí. Cuiden que no se rompa, que no se seque y no se separen, ¿no? La palabra que va a usar va a ser permanecer. Y es un gran tema que lo va a desarrollar a lo largo de todos estos, de todos estos capítulos y que se va a ir alargando hasta el capítulo 21, la permanencia. La permanencia como condición para la unión. Este matiz es muy importante porque la permanencia depende de mí. O sea, soy yo el que puedo estar enfocado. No pierdas el foco, aquí las tortas. Enfócate, no dejes de mirar esto. Permanece, no te me disperses, permanece. La unión será la gracia. Entonces, la tarea del humano es permanecer. El regalo de Dios será el dar lo que te da. Mi unión te dejo. Que ya quedamos que es la unión del triángulo. Basta con claro, con cada suicidio y gozo de donde Dios trata sopas, así que Dios Ahí está. Ok. La palabra que va a usar para permanecer es menó. Y la traducción de menó es esperar, morar, durar, perdurar, permanecer, perseverar, persistir, quedar, retener. Se fijan, son puras palabras activas, no son pasivas. Lo pasivo sería la unión.
Esa me la dan, ¿no? Ese será el fruto. Pero la tarea es la permanencia. Sí, el permanecer no es porque tenga yo visible ahí lo que quiero en donde quiero permanecer. A lo mejor no es visible. A final de cuentas, es de noche. No se ve. Entonces, el reto de la creencia en Juan va a ser, sin ver, permanece. A ver, aplícate, enfócate. Pero es que no veo nada, no siento nada, no me consta nada. No, aplícate. La insistencia va a ser en permanecer en foco, en estar enfocados. Luego viene como el Padre me amó, yo también les he amado, permanezcan en mi amor, ¿no? Esto que igual me quedaba en la organización, la de acceso, no, de tiempos, para las iglesias, no, organización, la wiki, es cual, y en banderíos, Sí, en realidad los 3 capítulos están dirigidos, por eso va a desarrollar lo del neuma. O sea, está escrito y está ahora sí como abiertamente dirigido a lo que le sucede a la iglesia primitiva después del acontecimiento pascual, ¿no? Entonces, aquí ya no estamos delante de que en la última cena dijo y eso. Acuérdense que son inclusiones en formato de discurso de contenido teológico que necesita la iglesia tener presente. Uno es, permanece, porque yo les he amado como el Padre me amó a mí, porque yo permanecí en el Padre o permanezco en el Padre, ¿no? La imagen de la vid y de los sarmientos es análoga, ya decía yo, a lo que plantea Pablo. Y en ambos están suponiendo la ruptura de la individualidad, del fenómeno de la creencia como fenómeno de la individualidad, y están invitando a una colectividad. Esto es un momento de eclesialidad, de asamblea. En el versículo 13, nadie tiene amor mayor que aquel que da su vida por sus amigos sin hablar. Sí. Sí, es the foundation need for us to understand the focus that you get it. Además, y pago amigo, tienen hasta ley, y van, y tienen un pago, wow, hasta los was, so that, Sí. Y te va a decir, ¿pedir qué? Te lo va a aventar al capítulo 17. Pedir esto. Padre, que no pierda ninguno. No te pido por ti, pido por ellos. No es, te pido que me otorgues la lotería o que me quites de esta enfermedad fatal o líbrame de los dolores y de la paz. Nada que ver, pero te va. Somos, pero los involved en el respecto a las sociedades que tiene algo. Acuérdense que acuérdense que estamos delante de una unidad trinitaria, no en el sentido de la Santísima Trinidad, sino estamos hablando de un trinomio, ¿no? Pero no desde sus términos, sino desde sus relaciones. Entonces, si es relación, es que hay palabra, yo he escuchado, yo hago lo que le he oído, pídanle al Padre como yo le he pedido. O sea, todo hace referencia a la relación. Ajá.
Todo el evangelio te cifra ahí, en Juan. No te habla de los términos del trinomio, le tienen sin cuidado, están supuestos. La papa, donde vas a encontrar cómo entrar a este rollo, a este plano, es si te enfocas en la relación. Enfócate en la relación. Vas a dejar de ver entonces a Dios como algo milagroso, como algo ultrapoderoso, etcétera, y vas a descubrir que hay una relación. Que la verdad que la realidad entre Jesús y el Padre es relacional. Por ahí iría. Decía yo, nos va a hacer un eco con la imagen también bucólica del buen pastor, que ya nos la había presentado en el libro de los signos, recuerdan, ¿no? Que el buen pastor es capaz de dar la vida por sus ovejas, y las ovejas reconocen la voz de su pastor. Entonces, fíjate, se escuchan, ¿no? Están en relación, saben cuándo sí es el pastor de veras o cuándo es un ladrón, y las ovejas pues no siguen si es un ladrón, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen trabada una relación. Solo que aquí no va a decir la palabra buen pastor, sino que va a cambiarla, esa relación, a final de cuentas, desigual, y va a enunciar un primer término de igualdad, el de filos, amigos. Hasta ahora, pues qué interesante que tan avanzado el Evangelio y hasta ahorita nos da las claves de entendimiento. Casi que si no has leído, que si te puedes leer el Evangelio de Juan y te detienes a la mitad, no le vas a pescar nada. Como que lo tienes que acabar porque guarda hasta el final las claves de interpretación. Sí. Y va a desarrollar qué significa eso de ser amigo en el 14. Sí, Julia. Que por primera vez van a dar esposo la palabra de Ajá. estaba volviendo y es el de esposos. ¿Es su amor o es esta? Pues es la plenitud. Sí, es la alegría, es el gozo. ¿Quieres ver cómo lo pone? Ahorita te digo. Poquito. Sí. Regocijo, jará, alegría, deleite, gozo. ¿Qué significa? Jará. ¿No? Jará no, porque nada es otra cosa. ¿Verdad? Que no queremos que... Jará, ¿no? Jará. Orquesta. Shará, sería más bien. Ok, sigamos. Ahí no. Esos son los... Ah, ¿dónde lo ve? No, tampoco. Ya se me perdió. ¿Eh? No. Aquí está. Ok. Entonces, ahí van. Ustedes son mis amigos si hacen lo que manda. Entonces, voy a establecer un nuevo grado de relación con ellos. Ya antes les había dicho que mis discípulos, soy el maestro. Si yo, el maestro, les lavo los pies, ¿ustedes de dónde van a sacar que no quieren servir a los demás? Si yo les he lavado los pies, ¿no? Pero ahí la relación es de maestro y discípulo. Y aquí va a cambiar el registro y va a usar ya la palabra filos, que da la vida por los celos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo. Y luego, y va a ser muy explícito. Bueno, en primer lugar, está en el ámbito del agape, del amor.
es decir, del afecto benévolo, específicamente desde un festín de amor. De hecho, de ahí viene el famoso ágape como reunión de gente, es porque es un festín de cariño, ¿no? Y va a usar la palabra filos, que quiere decir querido o amigo, no es partner, ¿no? Sino que sí tiene una connotación afectiva. Filos significa querido o amigo querido. Es una voz activa del amar. Por eso se puede usar en el decir amistoso. Muy utilizado como sustantivo, pero es posterior, lo puedes usar para vecino, asociado, conocido, pero en su raíz tiene una carga afectiva. Y no les llamo entonces dulos o esclavos. ¿Qué es dulo? Esclavo. En el mundo, en el mundo antiguo existe el esclavo. Y sea literal o figurativamente, se usan de los dos, sea involuntario o voluntaria la sumisión, pero hace sentido a la sujeción y a la subordinación. Significa esclavitud, esclavo, servir, siervo, y filológicamente viene de ul, que es atado, estar atado a. Y es muy interesante que te acaba de hablar de una rama permanecida, pero no pegada a la fuerza ni atada, sino el modo de permanencia es libre, es de amigos, es de amigos, no es de obligación, no es de subordinación. ¿Notan cómo va a matizar la calidad de la permanencia en él? Y esa base de imágenes que regresa. Miren acá. Si es de amigos, es una amistad condicionada. Si es de amigos, que cuando, ¿Siempre qué? siempre y cuando algo te lo voy a enfermar, y si no haces lo que yo te digo, Así es, no permaneciste en mí. no, te va. Ah, ¿cómo no? Pero se da así, ¿no? A ver, ¿somos amigos sí o no? Porque si somos amigos, estoy esperando que respondas como amigo. No respondes como amigo, tú mismo perdiste el foco, dejas de ser mi amigo. No dice eso, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Y qué les mandó? ¿Y qué les mandó? Ya. ¿Qué les mandó? ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Cuántos mandamientos tiene Juan? A ver si los Únicamente. Es una esfera, más que un... O sea, es habitar una esfera, ¿no? Y es de libertad. Eso sí es muy importante, porque acuérdense que no quita la agencia al creyente, al contrario, le deja la responsabilidad. Pero tampoco es nuevo. No habíamos quedado que cuando habla Juan del pecado, ¿cuál es el pecado para Juan? O sea, no creen. Así es así. No se mete que si robaste, mataste, fornicaste. No, ese no es el pecado. Ese no es tu pecado. El pecado es, teniéndolo enfrente, optaste libremente por no ver. Fuiste ciego. Quisiste ser ciego. No eras ciego de nacimiento, ¿eh? Quisiste ser ciego, tú te lo tengo. Monje Mostel. Es la respuesta de Carl Jung, ¿no? Cuando le dice, oiga, maestro, ¿y usted cree en Dios? Se queda pensando, pues creía. Y ahora ya no. No, creía. Ahora lo sé. Carl Jung. Órale, con eso ya se acaba la entrevista, ¿no? Además está filmado. Pues mire, es cierto. Sí, claro, porque te voy a decir por qué. Porque en el momento que tú dices, yo quiero ser tu discípulo, es mi iniciativa. ¿Y sabes qué? Todas mis iniciativas
tienen falla, son inconsistentes. Si atendiendo a Dios me quiso antes de que me formara en el vientre de mi madre, y no es que yo ame a Dios, sino que Él me quiso antes de formarme en el vientre de mi madre, cambia la relación. Sí hay una jerarquía. Ahora, ¿eso nos quita la libertad? ¿No? Me pone en el humus, ¿no? En caso de Déjenme continuarle tantito y avanzamos tantito y regresamos a la discusión, porque si no, no vamos a, ¿no? A ver, noten cómo todo el capítulo va repitiendo como cantaleta el 17, desde antes. Lo que les he mandado es que se amen los unos a los otros. Eso lo va a estar repitiendo mucho, como si fuera una especie de himno. Hay una estructura de himno, y la estructura esta es la estructura. Permanencia, frutos de acción, mandamiento del amor, ahí entra lo de dar la vida del buen pastor, que los amigos elegidos son aquellos que dan el fruto, y los que no, pues es que se malograron, se soltaron, y era su responsabilidad permanecer. Esto también lo van a traer los sinópticos al hablar de la casa construida sobre piedra o sobre arena, ¿no? O sea, hay una responsabilidad por parte del creyente, y es una responsabilidad que sí implica y sí obliga a aplicar una energía proactiva. No es simplemente ¿y cómo no iba a ser los estás delante de una iglesia perseguida? No te podían dulcificar de algo que no estaba ocurriendo. A los cristianos los están matando. Entonces, bueno, la estructura ha sido la permanencia como condición de posibilidad para que se dé los frutos de la acción. Ya habla de una acción, y esa acción es amorosa, por eso se repite varias veces, se va a repetir el mandamiento del amor. Y este como estrato de la relación nueva que antes no estaba presente y que tiene que ver con el filos, con los amigos, ¿no? Ahora sí, Jorge. Así es. Y luego viene, pues, el matarrisas, ¿no? O sea, sí, yo los he amado, el Padre me ha amado, yo los he amado, y ustedes me aman a mí, todo está muy bonito, etcétera. Pero ¿saben qué? El mundo los va a odiar así como me ha odiado a mí, ¿no? Y el discurso entonces se va a trasladar a los nuevos discípulos de las comunidades juánicas, a la iglesia que está en persecución, y va a dar cuenta y explicación de qué es lo que les está pasando a esa iglesia perseguida del Asia Menor. Lo que le está pasando es la consecuencia. Ustedes no son del mundo ya, ¿no? Están en el mundo, pero han sido puestos en el mundo para que den frutos, pero no son del mundo. Y así debe ser. De entrada, quien me sigue sabe que trae un divorcio con la lógica del mundo, y que eso trae un costo, trae una factura. Yo lo saqué del mundo, porque yo tampoco soy del mundo. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, ¿cómo no los van a perseguir a ustedes? El 22 y el 24, que va de, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, los que no creen, son del mundo, no habría pecado. Y aquí viene otra vez el tema de en qué radica el pecado. Pero no tienen excusa. Les dije, les expliqué, hice signos, les hablé, decidieron no oír. Period. Aquellos que sí escucharon,
les he reservado la vida, el camino y la resurrección y la verdad. Aquellos que no, pues están en su pecado. Ya han sido juzgados por ellos mismos, por su propia decisión. El 25 nos puede sacar de onda porque dice, esto era para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Me han odiado sin motivo. ¿De dónde viene de ahí? Es una cita de un salmo, del Salmo 69, versículo 5. Acuérdense que en Juan continuamente va a hacer esta referencia a lo que ya estaba escrito. Y es un recurso del habla muy común en su tiempo y va a estar presente en prácticamente todas las escrituras. Y en el 26 nos da una pista que parece que ya es trinitaria, porque intenta dar una explicación de qué es eso del Paráclito que en el capítulo anterior se había anunciado como abogado, como espíritu de la verdad. Y aquí nos dice, el Paráclito que yo les enviaré de junto al Padre, el espíritu de la verdad que procede del Padre. Bueno, entonces no es el espíritu de Jesús, te cambia la baraja. También acordemos que es una redacción de incorporación en la que estamos, ¿no? El 27 es muy fuerte porque así como el Espíritu va a dar testimonio de quién es Jesús, lo hará desde los seguidores. Entonces, el Espíritu no habla a lo loco como una voz de trueno y en directo, sino que habla a través de la iglesia. Sí. Y esto lo puede hacer, no Juan, sino el fenómeno crístico, jesuánico más bien. Esto lo puede hacer por una razón. Cuando dice padre, esta cercanía que tú reportas, o cuate, ¿sí? No significa que sea menos Dios, creador, originante, eterno, que el otro. Lo puede pensar así porque no está viendo la sustancia de Dios. Dicho de otra manera, no hay padre o madre si no hay hijos. La definición de padre está en función, ¿es padre de qué o de quién? Es es relacional. ¿Ah? Bueno, pues no hay hermanos si no hay hijos. El nos, aquí lo tenemos, el nosotros, no hay nosotros si previamente no hay esta relación de hijos. Por eso esta pluralidad de los hijos de Dios va a construir como el nuevo ser de la iglesia. Pero eso es porque lo que estuvo insistiendo durante todo el Evangelio es en el grado de la relación. Es decir, Dios es Abba o Padre, está haciendo referencia a una relación. Tú no puedes hablar de una madre si no es madre de algo, aunque es una madrecita. Siempre es un término que es relacional. Tú no puedes decir que alguien es amigo si no es amigo de. En cambio, sí puedes decir el nombre, el Señor de los ejércitos, sin que necesariamente implique una relación. Yo soy el que soy. No está implicando, al contrario, se desprende de toda relación y de todo nombre. Es sustancia. Está en estos términos del trinomio. Y el acontecimiento de Jesús es de una relación, que además es comunicable. El Padre Nuestro, lo que revela la fuerza que tiene el Padre Nuestro, es que te coloca dentro de una relación, no delante del Altísimo Señor, Santo de los Santos. Dice, pues que conmigo, pues aplástame, soy una de tus hormigas, me puedes aplastar. Pero el momento en que se dice
Padre, lo que se está acentuando no es ni la omnipotencia, ni la naturaleza divina de ese ser, ni nada, sino lo que se está acentuando es un tipo de relación. Así como amigo tiene relación o enemigo tiene una relación. Ajá. Hijo de Dios, hermano de los hombres. Interesante que va a usar, que les va a anunciar ustedes van a dar testimonio, así como el Espíritu va a dar testimonio, ustedes también van a hacer testimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque están conmigo desde Arge, desde el principio. Y va a usar la misma expresión que usó cuando hablaba de logos. El logos era en el principio, ho arge. El capítulo 16, de manera, aquí está preanunciado, pero ya en el 16 directamente le va a hablar al futuro de la iglesia primitiva y al papel crucial que va a tener el Paráclito o el Paracleto, ¿no? Ahí lo va a desplegar. Entonces ahí sí ya no está hablando Jesús a los personajes. Ahí se está presentando una teología para la iglesia pospascual de la primera comunidad, en persecución, en Asia Menor, bajo el Imperio Romano. Y va a decir, todo esto que se les está diciendo, que se les ha dicho y todo esto que les voy a explicar, no se escandalicen. Escandalizo, así curiosamente, esa palabra la jalamos directamente al español o al inglés para el caso, al latín se pasó. Escandalizo significa tropiezo o entramparse, no se atoren, no se empantanen. No es solamente, escandalizar no es tanto asustarse de algo como quedar entrampado. Y entonces se escucha distinto el agarrar este matiz de la palabra a sí, porque nosotros lo escuchamos más, se escandalizó mucho, se asustó, hizo un aspaviento, no lo pudo entender. No, aquí es que cuando algo te escandaliza, cuando alguien te hace tropezar, cuando alguien te empantana, quedas inmovilizado. El miedo, de hecho, te puede inmovilizar. El destino de los discípulos no es nada distinto al de Jesús. Se hace referencia a la expulsión de la sinagoga, cosa que sí ocurrió, pero también ya venía preanunciada desde el ciego de nacimiento, que queda expulso. ¿Se acuerdan que el papá dice, no, pues yo no fui, o sea, si van a expulsar fue a este que está viendo, pero yo no, que pregúntenle, ¿no? ¿Se acuerdan de ese escena? La experiencia del ciego de nacimiento que se va a repetir en la vida de los discípulos de la primera época y en el futuro del resto de la iglesia sin excepción. En la época en que se compuso este evangelio, la ruptura entre la iglesia y la sinagoga, el templo, ya era total. Ya habían expulsado a los cristianos, ya no eran secta, sino que eran herejes. Es interesante que la persecución en nombre del bien a este grupo religioso de cristianos del siglo II es igual a la que los cristianos hicieron después de Constantino contra los paganos y contra los judíos. Es decir, esto no es cuestión de que si eres cristiano te van a... No, es si eres minoría, te van a dar caput sí o sí, ¿no? Y si eres mayoría empoderada, aunque seas cristiano, eres tú el que vas a perseguir a los demás. Pues, es una vergüenza, pero así es. Va a seguir con el tema en el 6 y en el 7, dando explicación de la persecución y animando, ¿no? Ya sé que por lo que les he dicho,
este anuncio de las persecuciones que les espera, están todos embargados de tristeza. Pero yo les digo de verdad, conviene que yo me vaya como presencia individual, visible, ¿no? Está haciendo ya referencia, ya, por supuesto, al Jesús histórico, pues claro, ese no, pero también el resucitado, ni al resucitado van a ver. ¿No? En lugar de eso van a tener el Paráclito. El Paráclito va a sustituir la vuelta escatológica de Cristo. ¿Recuerdan que les decía que en un primer momento se pensaba en la segunda venida de Cristo como que pues la siguiente quincena regrese? Pues él dijo que iba a regresar. Es cuestión de, el fin del mundo viene pues, en 15 días, un año, échale, no más. Van pasando los años y si no sabes que ya no vino, pues no llegué, como dijo AMLO, ¿no? Pues no llegué, ¿no? Y entonces tienen que rehacer una teología para dar explicación de, pues entonces entendimos mal esa presencia prometida. Y van a elaborar algo muy sofisticado. Es que la presencia prometida somos nosotros. Qué bonito, ¿no? O sea, la iglesia es la presencia prometida. La segunda venida de Cristo somos nosotros los cristianos. Y por lo tanto, corremos la misma suerte que el maestro. Nos persiguen, hacemos el bien, hacemos signos, ¿no? Y en Juan va a decir, y muchas otras cosas que están por verse, muchas más cosas han de ver. El resultado histórico del siglo II es que una vez que parte Jesús, se ha desatado una persecución en contra de la iglesia que se encuentra continuamente ante los tribunales de justicia de los gobernantes de las distintas comunidades que hay repartidas tanto en Palestina, en Roma mismo, en las islas griegas y en Asia Menor. En todas partes están sometidos a los tribunales. Entonces, que no nos sorprenda que el lenguaje legal para referirse a la presencia del Espíritu es todo menos espiritual, todo menos inatrapable. Es un lenguaje jurídico, el consejero, el abogado. El contexto es de pleito legal. No iba a usar una imagen de alienación o de un fantasmita, el Holy Ghost, no lo va a meter, sino que va a dar esta connotación de consejo práctico para hacer efectiva esta presencia de Cristo en su iglesia. En el 9 se nos dice que el mundo ha decidido no creer otra vez, por enésima vez nos dice que el mundo se niega a creer en Cristo y que Cristo es el enviado de Dios, pese a la evidencia de las obras. Y esta ceguera es la que constituye su pecado. Esta afirmación viene continua, no se ha despegado desde el primer capítulo. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Son de esos temas constantes que van a recorrer todo el Evangelio. Dice, en lo que se refiere a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veres. Hoy es claro que los injustos son los que condenaron al inocente Jesús, pero en la época en que están escuchando esto, sí hay una gran confusión, porque la sanción es la merecida para los herejes, para los apóstatas, para los traidores. Entonces, no es tan fácil para los seguidores el pensar, el decir, lo mataron injustamente. No cabe en su cabeza, no, lo mataron acusado de herejía y pues de hecho sí lo era, o sea, pues de hecho sí era hereje, ¿no? Entonces esa confusión llama a cuento el tema de la justicia o de la injusticia y va a tener el cristiano de la primera comunidad
que rehacer el concepto de justicia, que romper con el paradigma de la justicia es aquello que va de la mano con la ley de Dios enunciada por los gobernantes de la religión. Va a tener que establecer un nuevo paradigma. Justicia es aquello que Jesús hacía porque le vio hacer al Padre. Hay una sustitución de contenido. ¿Quién es el condenado? ¿Cristo o sus enemigos? La vitalidad de la iglesia va a demostrar que los adversarios, es decir, el príncipe de este mundo, es quien a final de cuentas ganó, pero nos dice que desde el nuevo paradigma de justicia quedó condenado. ¿Venció el mal? Sí, aparentemente, pero ese mal ha sido condenado. ¿Desde dónde o quién lo dice? Desde el triunfo de Jesús. Esto lo va a retomar hacia el final de este mismo capítulo. La función del Espíritu nos va a decir, ¿cuál es entonces la función del Espíritu? Comunicar, explicar lo que ha de venir, terminar de mostrar la verdad completa. La revelación continúa. Su función es explicar, guiar, comunicar hasta alcanzar la verdad completa. Y aquí sí es como muy antidogmático Juan, porque no pretende encerrar la historia de Jesús de Nazaret en un acontecimiento que emane luz para todas las épocas de la humanidad de ahora en adelante, sino que lo deja abierto, es código abierto. Entonces, y es código abierto por el Espíritu. Se sigue revelando, sigue habiendo más signos, incluso mayores, y también mayores persecuciones. Pero interesante que es una teología que se las ingenia para no cerrarse en sí misma y para no convertirse en dogma, sino que deja abierto el código. La palabra de esta comunicación va a usar la palabra anunciar, y en griego se dice ángelo. De ahí viene ángel. Es el que avisa, el que cuenta, el que declara, el que anuncia, el que da la novedad. No es el que hace las cosas nuevas, sino el que las comunica. Entonces, el tipo de comunicación no es una revelación, sino que es un anuncio, y un anuncio bueno, ¿no? Es el evangelio. Eu significa bien, bueno, eufrosina, ¿no? Eulogio, el que habla bien, y angelo, euangelo o evangelio, que significa el buen anuncio, la buena noticia, ¿no? Y luego viene esta cosa que saca de onda porque dice, me van a ver y no me van a ver. Es un juego de trabalenguas, ¿no? Dentro de poco ya no me veréis y poco después me volveréis a ver. Y entonces, hasta entonces, ahorita irrumpe un diálogo, ¿no? Pues, ¿qué nos quiere decir? ¿Cómo que dentro de poco sí y luego no? ¿No? Es un recurso literario para que está demandando una mejor explicación. E insiste, dentro de poco no me veréis y poco después me van a ver. En verdad les digo, amén, amén, en verdad les digo, que vas a llorar y
te vas a lamentar y el mundo se va a alegrar por el llanto que tienes y vas a estar triste, pero esa tristeza se va a convertir en gozo, ¿no? Entonces, va a empezar a usar durante estos versículos antípodas. Me ven y no me ven. No me verán y después me verán. La imagen, ver y no ver. Va a usar la palabra orao. No usa el verbo ver relacionado a los ojos, sino jorao hace relación a la observación, al discernir, al mirar. No es un fenómeno óptico, sino es un fenómeno del mirar mentalmente o del discernimiento. Hace referencia a la claridad diáfana intelectual. La dialéctica entre mirar con claridad y no mirar con claridad, de entristecerse y de regocijarse al mismo tiempo. La imagen a la que acude ya había sido usada en el Antiguo Testamento y es el de la mujer que da a luz. La trae Isaías cuando habla de el dolor del nacimiento de un mundo nuevo y acude a la imagen de la maternidad, ¿no? Dolores de parto, pero una vez que nace la criatura, el gozo que hace que se olvide el dolor de el parto, ¿no? Se anuncia que la claridad es capaz de disipar cualquier falta de entendimiento. Ya no tendrán entonces que preguntar nada, todo lo han entendido. Cuando llegue ese momento, sus preguntas torpes, ¿no? Pues, ¿a qué se refiere, no? ¿Qué será eso de poco, de micro, no? Es eso, ni se van a acordar que tenían las preguntas. Es tal diáfono que se van a salir del nombre de las cosas para entrar en la relación con las cosas. Donde estamos siempre nosotros peleándonos es por las categorías, ¿no? El nombre de las cosas. O sea, estamos en los términos del trinomio o de las cosas del mundo, pero nos peleamos por el nombre de las cosas y perdemos la relación con las cosas. La relación, cuando se establece, es clara, es diáfana, no permite preguntas, no se nos ocurre la pregunta. Oye, ¿y tú quién eres? ¿Eres tres personas en uno? ¿Eres realmente creador del universo? No, pues señal de que sabes que no estás en la relación. Para nada, ¿no? Si estuvieras en la relación, ni hablarías. Te quedarías callado contemplando. Esa es una relación, ¿no? En la 24 va a regresar la promesa. Hasta ahora, nada le han pedido a Dios en mi nombre. Pidan y lo van a recibir para que sea perfecto su gozo. Pero nos sigue sin declarar qué debemos de pedir. Ya nos dijo como qué mandamientos, qué espera de nosotros, qué tipo de relación, qué consecuencias van a haber, pero no nos ha dicho, nos insiste, nos está aventando a una oración, a una relación peticional con el Padre, pero no nos dice y qué debe de haber allá adentro. El contenido no lo toca. Luego insiste, hasta ahorita les he hablado con muchas parábolas, llega un momento en que ya no necesitarán las parábolas, todo será claridad, e insiste de nuevo en que lo que pidan entonces será concedido. No solamente eso, sino que promete que entonces veremos a Dios tal cual es. Esto es una herejía. Para el judío esto es la máxima herejía. ¿Cómo que voy a ver a Dios tal cual es si ni siquiera me es dado ponerle un nombre? Si no es el nombre, o el Señor, el Kyrios. Pero Dios no tiene nombre, porque no es una cosa a la que yo pueda definir. Bueno, pues dice, lo conocerán tal cual es, y conocerán que de ahí salí.
y que voy al Padre. Y culmina con los discípulos instalados en la creencia, ahora sí. Creen haber entendido, creen que creen, y Jesús los va a tratar igual que a Pedro. Es hasta crees. Hasta crees que crees, ¿no? El agua helada, ahí les va. Igual que antes se lo había dado a Pedro, les va a decir, que ustedes son los primeros que van a salir corriendo y que me van a abandonar. Cada quien va a jalar para su lado, ¿no? Es una escena paralela al descolón que le dio a Pedro. Pues vas a ser el primero, pero vas a negar, ni andes prometiendo que vas a venir conmigo hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, pues esta es una superrealidad, pero asumida y muy en paz que anuncia Jesús, la desbandada. Por eso les decía yo, a donde se está empujando todo esto es a una soledad, la soledad de Jesús, ¿no? Provocada, ¿por qué? Por los judíos, bueno, los discípulos. Va a quedar el personaje solo. Cierra el capítulo diciendo, les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí, no les está recriminando, que tengan paz. En el mundo vivirán atribulados, pero sí, ánimo, ¿no? Tarseo. Ese es ánimo, ese ya es como grito de batalla. Ánimo, yo he vencido al mundo. Niniqueca Cosmón. Hasta aquí, el movimiento del discurso que te ha metido en lugares muy oscuros, de anuncios más oscuros todavía, y eso, oye, pues ¿quién se va a querer afiliar a esto? Termina en alto, ¿no? Ninequeca Cosmón, he vencido al mundo, anunciando que el mundo lo va a hacer caer. Y ahora sí, el 17, en total soledad, la escena solos con el Padre. Juan permite que entremos a la zona del secreto de Jesús, a la zona de la relación directa con Él. Ya no es diciendo, esto lo estoy diciendo para que los demás crean y que tú, ya sé que siempre me escuchas, pero ahora, que eso lo habíamos visto en el capítulo 11, antes de resucitar a Lázaro, ¿recuerdan? Que se aventó como una oración, un simulacro de oración, de pues en realidad yo sé que siempre me haces caso, pero es para que estos oigan que tú siempre me haces caso. No, aquí la escena de Cristo lo vamos a tener con un dibujo psicológico de una entereza que lo va a acompañar hasta la muerte. El Cristo de la Pasión en Juan no es un Cristo doloroso, es un Cristo con una estatura y una dignidad impresionante. Cuando entremos en la próxima sesión al libro de la hora, eso va a ser apabullante. Oye, yo quería que gritara. No, no, no. Es cero Mel Gibson, ¿eh? Vas a tener a alguien dueño de sí mismo. Va avanzando la pasión y va siendo más señor. Y es que Cristo se va consagrando, es decir, separándose para Dios en cuerpo y sangre. También por eso, los primeros comentaristas como San Jerónimo y demás, a este discurso le van a llamar la oración sacerdotal, porque pareciera que en este momento Jesús se separa, queda como ofrenda, ya de espaldas a la humanidad y de cara a Dios. Y va a decir que según el poder que le has dado sobre toda carne, conceda también vida eterna a todos los que... Bueno, cuando dice toda carne, es un modo semítico para decir a todo hombre, ¿no?
También se va a usar como sinónimo de hombre, sarcos. La vida eterna como conocimiento de Dios en el 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y la primera enseñanza de la oración de Jesús es que no ruega por él, ruega por aquellos que Dios le ha dado, o sea, pues todos. Y ruega para que tengan la vida eterna, que ya quedó clarísimo que no está hablando que entren en el cielo, allá arriba, con un arpa, sino la vida eterna se refiere a la vida verdadera, la auténtica, la vida neta, que es su propia vida. Y que en eso consiste el conocimiento. Tampoco es novedad, ya lo teníamos desde el Antiguo Testamento, que el conocer no es un conocimiento intelectual, sino que es una intimidad. La vida eterna, entonces, concebida como conocimiento de Dios, no como inmortalidad. Ese sería Drácula. Drácula, de Bram Stoker y de toda la mitología de Drácula, es una antípoda de Cristo. Cristo no es inmortal, es eterno. Drácula es inmortal y esa es su condena. No está en la gloria, al contrario, está en la condena. Cristo da la vida, da la sangre. Drácula toma la sangre, arrebata la vida. Entonces estamos delante de dos paradigmas. Pero bueno, la vida eterna consiste aquí en Juan en conocer al único Dios verdadero y a Cristo. Todo el capítulo 17 va a repetir los contenidos teológicos del prólogo y los va a desplegar como una oración. No lo vamos a hacer, pero si viéramos en paralelo el prólogo y el capítulo 17, veríamos cómo van resonando. Recuerda la teología del prólogo en la que se afirma que el Logos era desde antes y que estaba con Dios y era Dios, de la reafirmación de la identidad. Súper fuerte, súper fuerte. ¿Ah? A un nivel cósmico, además. Ya no es desde la historia de la humanidad, ya no es desde el mundo de los profetas. Te está poniendo en un registro que es inimaginable para el ser humano, ¿no? Desde antes de la creación. Pero además, es el Logos, en el preámbulo, el Logos es con Dios, ¿no? En Dios. O sea, Dios es expresión. Por eso significa Logos. Y la expresión actuante. No es que tenga, no es que actúe. Él es acción. No es una entidad que tenga la facultad de actuar o de expresar algo. Pero está desde la creación. Desde antes de la creación, la afirmación esto es desde el inicio, desde un arjé. La preexistencia del Logos, de la expresión de Dios. La misión de Jesús era dar a conocer a Dios entre los hombres y que los hombres le conocieran. Un solo verbo que va a usar, que es el ginosco, el conocer. Y dice, he manifestado, y va a usar una palabra griega de donde viene fanal, ¿no? Fanal de los carros. ¿Qué es el fanal lo que es que manifiesta lo que hay ahí? Faneró es la palabra en griego. Y significa poner en evidencia,
ponerlo, lo que era invisible, ponerlo invisible, hacerlo aparente, comparecer, demostrar, descubrir, ya no por metáforas, ya no con símbolos, ya no por explicaciones mentales, sino es ponerlo como evidente, hacer manifiesto, mostrar, hacer del conocimiento sensible, no del conocimiento espiritual o intelectual. Igual que lo hizo Moisés en la zarza, que vimos el domingo pasado en la lectura. Jesús nos ha revelado el nombre de Dios, así como en la zarza Moisés nos reveló el nombre de Dios, que es yo soy. Y muy bien, estás padre, me quito las sandalias. ¿Y cómo te llamas? Así, yo soy, pero ¿cómo te llamas? Así, yo soy. Mi nombre es yo soy. Bueno, ese yo soy aquí va a cambiar en el versículo 6, cuando dice: manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que procede de ti todo lo que me has dado, porque las palabras que tú me diste se las he transmitido a ellos y han conocido, y han reconocido en verdad que vengo de tu parte y han creído que tú me has enviado, ¿no? Entonces, el nuevo nombre que se hace, el nuevo nombre ya no es yo soy, sino es Padre. Punto. Relación. Sí, nos queda alejado por traumas decir padre o madre, etcétera, pero ya ven que también la Pachamama trae sus crisis, ¿no? Entonces, quite la noción de la paternidad y pongan algo más metafísico: relación, relación, origen, ¿no? Fuente de mi origen, ¿no? Relación intimísima, insuperable. Pónganle nuevos nombres a esto que culturalmente usa Dios, tomando la experiencia de padre, pero pudo haber dicho madre. Eso es como muy secundario. Lo importante es a qué realidad está apuntando a esa realidad que siempre dibujo ahí. Jesús está en la situación de glorificación, de obra cumplida, por tanto supone la acción del Espíritu que a plenitud los discípulos han conocido en cuanto a la relación del Hijo con el Padre. Por eso en el 9 y en el 10 llega a afirmar que ruega por el mundo, no ruega por el mundo, sino por aquellos que le ha dado, porque son tuyos. ¿Qué es lo que les hizo suyos del Padre? La relación que Jesús tuvo con ellos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. O como dijo mi sobrina cuando la casé: todo lo tuyo es mío y lo mío es mío. Así lo digo. Bueno, va a haber una variación en el 11. En el 11 dice: yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Habla en pasado. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya está hablando desde el siglo II, ¿no? Porque nos está hablando más desde una iglesia neumática, o sea, habitada ya por el Espíritu. Eso significa la iglesia neumática. Donde dice: cuida en tu nombre a todos los que me has dado. En otras traducciones viene otra expresión: guárdalos. Pero aquí lo que se está salvaguardando es la unidad de Jesús con el Padre, y se insiste en que la iglesia es unión, cosa que ya habíamos visto desde que se anunció la paz, ¿no? La unidad del Padre y del Hijo es el modelo y es el principio de la unidad de los discípulos.
Entonces, la unidad del Padre y el Hijo va a ser la precursora de la unidad de la Iglesia. En el 15, nada más para quitar el morbo de por medio, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Wrong. No usa la palabra maligno, usa la palabra mal. No, aquí no está hablando del demonio ni nada del diabolos, no está hablando del diabolos, está hablando del mal, para que no nos confundamos mucho. Ya que todos ya son seguros y uno se cambió, excepto que tiene que perder No, acuérdense que es un recurso literario que usa no solamente Juan, va a estar plagado en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo, el decir, como estaba escrito, bien, se cumplió, ¿no? Nació en Belén, como estaba escrito, y venía de no sé qué, como estaba escrito. Es un recurso de autoridad. Es para que me creas, esto ya estaba visto. ¿Por qué? Porque impensable que le salgan con domingo 7 a Dios, que Él creó todo, Él sabe todo, ¿no? Está funcionando esa teología. Sí, en la casa, sí, también nos lo usar como una está feliz. Todo el tiempo usan uvas. Y nada, Ya, déjalo ir. No, es que Judas le recuerda a la iglesia. Sí, es buena observación. ¿Por qué la obsesión con Judas? Porque te recuerda de lo que eres capaz. Te recuerda de lo que eres. No eres ningún santo, ¿no? Llevas adentro a Judas. Más vale que lo reconozcas, porque si no te va a sorprender y se te va a salir. ¿Eh? Ay, se te va a salir un Judas, cuidado, ¿no? Entonces, por eso es muy realista, sí, menos a que se tenía que perder, la perdición. O sea, no van a olvidar a Judas no porque no lo puedan perdonar o porque estén obsesionados con el traidor, es porque se van a reconocer en Judas el extremo de la traición, en Pedro la torpeza de la creencia, ¿no? O la ingenuidad y así en cada uno de ellos. O sea, hay una búsqueda por el realismo porque están siendo perseguidos. Si en cualquier momento nos vamos a traicionar, lo llevamos dentro. Pues quizás sí. Yo sí creo que sí hay una historicidad, porque de lo contrario no puedes pensar la cercanía que tiene Marcos con Pedro, que lo siguieron en sus viajes y todo, y que está citado varias veces, es tal y es tan venerado Pedro anciano, que es impensable que Marcos se hubiera atrevido a dibujar tan ruin y tan cobarde y tan miserable a Pedro, salvo que Pedro le hubiera dicho, ¿sabes qué? Pon que soy ruin, miserable y cobarde. Porque se conocía. Porque bien que me conozco. Ponle que yo lo negué 3 veces. Ponle que me decía cabeza de piedra porque no entendía nada. Escríbelo. O sea, el afán por el realismo de lo que estamos hechos y no angelizarnos, ¿no? El destino de la iglesia es vivir en el mundo sin ser influido por el mundo, influir en el mundo sin ser influido, estar en el mundo sin ser del mundo. Entonces, este estar y no estar va a colocar al cristiano en una tensión tremendísima y es insuperable, siempre será así. Si le entramos a este rollo, se tiene que asumir tanto que no solamente que Judas está dentro de ti, sino que vas a estar en el mundo llamado a no estar en él y a revisar mucho tu capacidad de mirar y no solamente de ver.
En el 17, ya estamos terminando, en el 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo, santifícalos en la verdad. El verbo santificar literalmente significa separar para Dios, dedicar algo a Dios, apartarlo. Esto apártalo. Esto es para, conságralo, ¿no? De tal manera que la zarza ardiente deja de ser, de estar colocada en un lugar, en un arca de la alianza, y se empieza a trasladar a la acción de los creyentes, como separados, como apartados, como consagrados. ¿Mm? La implicación de la santificación es que los discípulos son los sacerdotes de la nueva ley, separados o reservados para la palabra. La misión de la iglesia será entonces la misma que la que tuvo Cristo. No a repetir sus palabras, sino a prolongar las novedades de una creación que no se detiene. En el 19 dice, por ellos me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Este juego de palabras por acá. Jesús se santifica presentándose ante el Padre para ser uno con Él. Eso ya lo teníamos puesto. Y ante los hombres como la revelación perfecta. Y pide que sus discípulos vivan en la verdad de Dios, santificados por la fe en el Padre que Él les ha revelado. Finalmente va a orar Jesús por la iglesia de los creyentes, por los que vienen después. ¿Qué es lo que pide para ellos? Que sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado, ¿no? Ahí se juega la creencia, en la unión, en el ser uno. Ahí sí es muy griego, Juan, ¿no? La noción del uno es uno de los temas, lo uno y lo plural es un tema griego de la filosofía griega. Que el mundo crea que tú me enviaste. La condición para que la iglesia sea creíble va a ser la unidad. Puede ser, te puede tener equívocos, puede tener fallas de juicio, puede ser a veces díscola, puede a veces fallar en el servicio o en la expresión del amor, etcétera, pero donde se juzga es en la unidad, donde se juzga que sea creíble. Entonces, cuando en el credo después afirmarán, creo en la iglesia, no es ningún panteísmo, no es ninguna, pues, yo tengo que creer en Dios, ¿por qué tengo que creer en la iglesia? Por esto. Porque la iglesia, esta iglesia utópica, vive en unidad y la unidad es la que detona la creencia. A final de cuentas, ¿por qué creías en Jesús? Porque era uno con el Padre, no porque fuera Jesús el de Nazaret. Una protestante o cuando no tienes papas, eso te... Pues sí, pues claro que no hemos sido, no somos uno. Sí, no, claro. Pero digamos, aquí está colocando el nivel de la utopía para la iglesia, ¿no? Y ya por último, en el 23 y en el 24, hay una variación, no es importante, que los has amado a ellos como me has amado a mí. La variación es que les he amado en primera persona, pero no es una variación importante. Y en el 4, Padre, deseo que los que tú me has dado estén también conmigo allí donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Y aquí es donde de nuevo nos manda a Logos, ¿no? Entonces, la elevación a los discípulos deja de haber, de nuevo, deja de haber tierra, el plano del temporal
la tierra y el cielo, que es el plano intemporal, y es una sola columna, ¿no? Queda abolido la noción de arriba y abajo, cielo y tierra. Y pues ya terminamos.